Hola, muy buenas tardes a todos. Muchas gracias Miriam de Psicorrumbo por invitarme a este congreso Greca sobre la gestión emocional, el crecimiento personal y espiritual y la autoestima. Antes de nada, pues me voy a presentar. Soy Elena González, soy psicóloga y terapeuta corporal. Llevo trabajando en mi consulta de Sevilla más de 10 años y desde allí pues ayudo a todos aquellos que acuden con problemas de ansiedad, de depresión, de baja autoestima, con inseguridades, con miedo. Eso sí, solo trabajo presencial. A nivel online se me conoce por mi proyecto cuidatusique.com, donde ayudo a psicólogos y a terapeutas a poner en práctica todo lo que han aprendido en su formación, para que se conviertan en unos psicoterapeutas seguros y con recursos suficientes para poder vivir de sus propias consultas. Sí, porque te aseguro que ser un buen psicólogo o un buen terapeuta no es tarea fácil. Tenemos muchas cosas que aprender para ser realmente efectivos. Así que bueno, pues te voy a contar a continuación cómo puedes tú elegir a un buen terapeuta y no morir en el intento. Hace poco leí que antes en España las ardillas podían atravesar de punta a punta saltando de árbol en árbol. Hoy en día te aseguro que podrían hacerlo saltando de psicólogo en psicólogo o de coach en coach. Esto es una auténtica locura. Creo que como sociedad hemos perdido completamente el norte. ¿Por qué? Pues porque antes había familia, había amigos con los que podíamos contar y ir al psicólogo o al terapeuta era para cosas más serias. Ahora estamos sobrediagnosticados. Tenemos tolerancia cero a la frustración, al dolor. Una amiga que vive en Nueva York me dijo contenta el otro día por email: ya casi soy ciudadana americana, busco psicólogo. ¡Qué locura! Muchos podrán decir: Elena, has elegido una profesión de futuro. Bueno, sí, está bien, si solo me preocupa el marketing, el negocio, pero ¿y la persona? Porque yo sé que cuando alguien llega por primera vez a mi consulta, viene generalmente asustado, sin saber bien qué se va a encontrar. Se sienta, se encoge y comienza a contar sus cosas a una extraña, en un sitio raro, sin saber qué va a pasar. Esa persona que llega a mi consulta antes se ha tenido que enfrentar al buscador de Google y me ha elegido entre miles de psicólogos más. Eso ya me parece horripilante en sí mismo, pero es que a esto hay que sumarle que lo primordial, que es que esa persona hace ese gran esfuerzo porque no encuentra otra salida. Te aseguro que esto no me deja indiferente. Como psicóloga busco siempre dar un servicio excelente a mis pacientes y de igual modo intento transmitir a mis alumnos cómo la clave del éxito terapéutico está en la forma de estar excelente delante de nuestros pacientes, es decir, cuidando cada aspecto de la relación terapéutica. Así que si tú estás buscando ayuda profesional, si tienes cualquier problema emocional o con tu autoestima, pues quiero ayudarte a elegir un buen terapeuta. Para ello, primero, busca solucionarlo por tus propios medios. Esto no quiere decir que lo tengas que hacer completamente solo o sola, ni mucho menos, sino que busca sincerarte con alguien de tu familia, de tus amigos. Después escúchalos y empieza a introducir cambios en tu vida, porque te aseguro que el amor cura, así que déjate querer. También puedes ir a una librería o a la biblioteca y buscar algún libro que trate sobre ese asunto que te preocupa. Hay mucho material publicado y leer sobre lo que te ocurre te ayudará a focalizar y a desdramatizar tu propia situación. Pero bueno, si no te resulta suficiente y consideras que necesitas ayuda de un profesional, aquí estamos. Pero busca tener referencia del centro del profesional en cuestión por parte de un familiar, de un amigo, incluso de un conocido. Si no la tuviera, entonces ya, entre la llamada inicial y la primera entrevista, busca tener intuitivamente una buena impresión. Si no ocurre, mejor será buscar por otro lado. En las sesiones que siguen, igualmente, busca sentirte seguro y con confianza de expresar lo que no te guste de la terapia ni del terapeuta. Si las respuestas que te dé tu terapeuta te convencen, bien.
Si no, pues piensa en dejarla, pero siempre diciéndolo, porque el tiempo es precioso para perderlo con quien no te entiende. También puedes informarte de cómo funciona la terapia, de cuáles son los métodos o las técnicas que usa, si es psicólogo o psicóloga, cuál es su formación, si está colegiada. Todos esos son buenos datos para asegurarte también que estás ante un buen profesional. Pero bueno, sí, voy desgranándote poco a poco lo que te quiero contar. ¿Qué tiene que suceder en la primera entrevista para saber que estás ante un buen terapeuta? Te aseguro que los nervios son inevitables en las primeras sesiones con un psicólogo. Naturalmente, el profesional estará acostumbrado. Te invitará a sentarte y a hablar de forma abierta sobre el problema que te trae a la consulta. No es necesario que pongas nada en orden. Poco a poco el terapeuta te irá dirigiendo a que puedas expresar y él o ella también terminará con una idea de cuál es tu problemática, porque es durante la escucha atenta y la atención cuidadosa a las emociones que puedan surgir como se van ordenando solas las ideas, así que tú no te preocupes en qué decir ni en cómo decirlo. El profesional te preguntará de forma espontánea sobre lo que no siente claro o completo de lo que tú le cuentas, así que tranquilo, no es difícil el desarrollo de las sesiones, ya lo verás. Si ya has estado con otros terapeutas o psiquiatras o has investigado mucho por tu cuenta, tal vez tengas una idea preconcebida sobre tu diagnóstico, como por ejemplo yo tengo un trastorno obsesivo de la personalidad, o yo tengo un trastorno bipolar, o una disociación de la personalidad, o tengo depresión o ansiedad. Bueno, está bien, exprésalo, pero no te agarres a esa etiqueta, porque todos tenemos algo de todo y somos personas complejas y encasillarnos en ella no es verdadero ni tampoco ayuda. Casi siempre el profesional se va orientando sobre el problema que te lleva a su consulta durante el desarrollo de la conversación, hasta marcar un objetivo que será el que busquéis a lo largo de las sesiones para cumplirlo. Hará pequeñas paradas seguramente para verificar que va captando y sintiendo de ti cuál es el tema a tratar. En esos momentos tú tienes que buscar sentirte comprendido y si no es así, expresarlo. Incluso si tienes que llegar a negar lo que el terapeuta te dice, no pares hasta que no te sientes completamente comprendido por tu terapeuta. El terapeuta, si tiene claro el motivo o los motivos que te han llevado al momento de bloqueo en el que te encuentras, buscará hacerte partícipe de su hipótesis y te la podrá expresar. Párate a escucharla. Tal vez te haga sentir cosas que no te gusten escuchar. Bueno, está bien. Cuéntale a tu terapeuta lo que sientes al escuchar su hipótesis. Muchas veces puede resultarte una auténtica sorpresa las hipótesis de tu terapeuta. Quizás no te esperes que en realidad eso es lo que te pasa y que sin ayuda no lo podrás modificar porque llevas toda la vida siendo así. Eso es lo que va a constituir el objetivo de la terapia, lo que tienes que cambiar y mejorar. Ten en cuenta que tu terapeuta será un experto en psicoterapia dentro de la rama que sea, pero que nunca va a saber de tu vida más que tú mismo, por lo que no tengas temor ninguno a rebatirlo desde el primer momento. Y te aseguro que para cualquier terapeuta el hecho de que nos rebata es uno de los mayores regalos que podrías hacernos, porque sin duda eso es lo que hace que una terapia avance y que sea exitosa. En definitiva, ¿qué tiene que pasar en esa primera entrevista para que te ayude a elegirlo a ese profesional como tu terapeuta? Tienes que llevarte una impresión de tu terapeuta en tu sistema límbico. Eso quiere decir que te tiene que emocionar, te tienes que sentir movilizado a un nivel profundo. Ahora después te explico en qué consiste eso del sistema límbico o del cerebro reptiliano y cómo afecta al éxito terapéutico. Mira, todos mis clientes recuerdan muchas veces nuestra primera sesión. Es parecido a cuando a un niño pequeño le gusta recordar y que le cuenten cosas de su nacimiento y de sus primeros momentos. Es un momento muy especial porque la primera sesión es un comienzo de una nueva relación de apego con tu terapeuta y para ti puede significar la reconstrucción de tus traumas y conflictos.
tienes que dar lo mejor y lo peor de ti en esa primera hora. Así que siéntete con libertad, con espontaneidad. Porque a un nivel racional hay muy pocas cosas que te hagan descartar a un terapeuta en la primera sesión. No sé, se me ocurre que puede ser que no tenga el título o la formación que tú esperabas de él o de ella, que no te guste el espacio donde te acoge, por la temperatura, el olor, el mobiliario. Pues, por ejemplo, también que no sea formal con el horario que te da la cita y eso no te guste. Bueno, y 2 o 3 cosillas más. Pero realmente las cosas que nos hacen desechar a un terapeuta tienen que ver con un nivel inconsciente, que sentimos que no elegimos bien a ese terapeuta. Todas esas cosas las tenemos que poner en cuarentena. Porque mira, cuando acudimos a terapia siempre llevamos 2 partes con nosotros. Una racional, que depende de nuestra voluntad, que busca cambiar. Pero hay otra que es irracional, que no la podemos controlar, que va a buscar siempre boicotear a la primera. La máxima de esa parte no controlada que todos llevamos a terapia es ese refrán de más vale lo malo conocido que lo bueno por conocer. Así que partiendo de que tú también tendrás esas 2 partes cuando te enfrentes a tu nuevo terapeuta por primera vez, pregúntate si los argumentos que te salen tras esa primera sesión no son del tipo no me fío, es una persona rara, hay algo en él o en ella que no me gusta, sino escúchatelo, anótalo y en la próxima sesión se lo expresas a tu terapeuta, porque así ganas siempre, porque si lo que te dice no te convence, te marcharás de esa relación diciendo lo que piensas, y eso no es poca cosa, ¿verdad? Porque de todas las relaciones de las que te has ido, ¿puedes decir lo mismo? Y si lo que te dice te convence, pues estarás empezando a consolidar una nueva relación desde tu verdad, y eso para ti es muy importante, sea cual sea el problema que te lleve a terapia. Entonces, ¿en qué consiste una terapia individual y qué debes esperar de tu tratamiento? Cada sesión de terapia individual permite el establecimiento de un vínculo íntimo y de confianza con el psicoterapeuta. Ese vínculo es lo que realmente cura. El trabajo se realiza con la ayuda de la escucha atenta y profunda. A través de técnicas y ejercicios verbales y expresivos, dependiendo de la escuela del terapeuta, utilizará unas técnicas u otras. En mi consulta, por ejemplo, uso técnicas corporales de relajación del estrés, de la ansiedad, del desbloqueo de tensiones físicas y emocionales. Pero el objetivo último, sea cual sea la técnica, será facilitarte la búsqueda de soluciones prácticas a tus síntomas, a tus problemas, a tus conflictos, que van a provocar cambios en tu funcionamiento diario y vital como persona. Las intervenciones que realizarás en sesión de terapia individual deberán tratar sobre lo que te afecta en tu día a día, con el objetivo de que encuentres mejoría en tus síntomas y adquieras seguridad en expresarte y en mostrarte. Cuando una persona arrastra viejos conflictos sin resolver, viejas heridas, su mente, su cuerpo, su vida emocional se vuelven rígidos, neuróticos, maniáticos, intratables, a fin de defenderse del dolor y del sufrimiento. En la terapia trataremos que descubras la verdadera función de alguna de tus conductas que siempre mantienes y que marcan tu personalidad y tu vida. Por ejemplo, esas conductas, esas personas que son muy graciosas siempre o que siempre están disponibles para los demás, o esas otras que siempre lo intentan entender todo o que están continuamente pensando en qué va a pasar o qué es lo que pasó, o esas personas que pueden con todo, o esas personas que siempre están enfadadas o siempre están llorando, o evitan al sexo contrario, o evitan estar con los amigos o con la familia. Ese tipo de conductas son las fuentes de muchísimos conflictos y muchos síntomas. También, al suavizar el impacto de esas primeras capas de protección, te ayudamos a poder hablar sobre lo que siempre fue difícil hablar, o eso que nunca pudiste hacer,
a superar tus miedos, ansiedades, angustias, sentimientos de vacío, de incomprensión, de soledad, indecisión, obsesiones, desorientación, que nos hacen la vida peor. Durante el proceso de terapia, cliente y terapeuta progresan en entender y aceptar la lucha interior que se produce en relación a los pensamientos y las emociones dañados y en la enfermedad. ¿Te acuerdas de lo que antes te expliqué de la parte consciente, racional, de voluntad y la parte inconsciente y no controlada por ti? Pues ahí es donde se produce la lucha, y destaparla es una de las fases del proceso de terapia. Porque el objetivo final de una terapia es devolver el movimiento y la vida, ayudando a controlar el pensamiento, mejorar la afectividad, el placer y proporcionar a quien está en tratamiento unos recursos eficaces y una comprensión real de su situación que le permita salir del malestar y de la enfermedad. Así que los pasos en los que consistirá la terapia, porque siempre son los mismos, sea cual sea el objetivo, porque las personas, una vez quitadas esas primeras capas, somos todas bastante parecidas, como mamíferos que somos. Los pasos a nivel general de un proceso de terapia son: primero, hay que identificar los falsos yoes que nos protegen y nos boicotean a partes iguales, es decir, esas partes inconscientes que nos hacen caer muchas veces en la misma piedra. Es decir, tenemos que construir el autoconocimiento. Segundo, a través del vínculo terapéutico vamos a buscar alcanzar el objetivo propuesto. Es decir, vamos a reconstruir un vínculo de apego seguro, a construir nuestra propia seguridad y nuestra propia autoestima. Para, en tercer lugar, conseguir la independencia y la autonomía de nuestro terapeuta. Confía en tu cerebro reptiliano. No es fácil aceptar para nuestro todopoderoso cerebro humano que casi el 98% de lo que nos ocurre sea de forma automática. Sí, en realidad no tenemos un verdadero control sobre nada de lo que nos ocurre. Todo está dirigido química y eléctricamente por rápidos programas instalados en nuestro cuerpo por nosotros mismos, en aquellos primeros increíbles 2-3 años, en los que parecía que no nos enterábamos de nada. Y luego, con la maduración sexual adolescente, tuvimos otra gran oportunidad para una rápida reprogramación. Los acontecimientos que nos ocurren en la vida, en esos 2-3 primeros años y de manera intensa en los primeros meses de nuestra vida, se graban en un tipo de memoria muy especial que tiene el cerebro humano, que se llama memoria implícita o preverbal. No hay tiempo, hay tanto que aprender, conocer el propio cuerpo, el del otro, obtener lo que necesito, aprender a hablar, aprender a desplazarme, a entender el mundo. Todo es muy rápido y las cosas las grabamos como fotografías, cargadas de detalles, de imágenes, de sonidos, de olores, de sensaciones, de emociones. No hay todavía grandes razonamientos, ni tampoco palabras. Por ejemplo, desde los primeros vertebrados ya se da el fenómeno de la impronta, que es un periodo crítico de la cría que nace por lo que se apega a su figura maternal y crea de forma inmediata un vínculo, que son circuitos neuronales que son muy fuertes y que duran para toda la vida. Y esto se graba en la memoria preverbal. El cuerpo entero recuerda siempre lo que allí hay grabado. A veces por un olor, por un sonido o un ruido o un contacto, por la visión de algo, viene a nosotros ahora al presente lo que entonces se guardó. Esto nos afecta siempre y explica muchas de las reacciones y vivencias presentes. El cerebro humano en realidad son 3 cerebros, con una compleja red de cables repartidos por todo el cuerpo, hasta unos niveles increíbles y con una inmensa cantidad de receptores especializados de lo que pasa, tanto fuera del cuerpo como dentro de él. Y todo esto es de lo que se encarga del funcionamiento general, inconsciente, automático, no lo controlamos. Es prodigioso. Las células que componen todo eso son las neuronas y los tejidos muy complejos y maravillosos.
La información circula a velocidad de vértigo y solo una pequeña parte de ella es realmente asequible a la conciencia, es decir, nos damos cuenta. Es tanto lo que pasa por delante de nuestro sentido al cabo del día que no podríamos funcionar si fuera de otra manera. Pero claro, podemos imaginar que no todas esas rutinas son buenas o han sido bien construidas. Las que no fueron bien construidas son las que nos dan problemas y son el objeto de terapia. Y de forma especial la psicoterapia corporal ayuda mucho. A ver, un momentito, vuelve a tus 3 primeros años de vida. Sí, los factores ambientales y las personas que intervinieron cuando se formaban esa rutina. Acuérdate, tal vez no han sido adecuados, tal vez no han sido suficientemente cuidadosos, tal vez no han sido claros, no han sido incondicionales, no han sido completamente afectivos, no han sido personas seguras, tal vez no han sido reforzantes o un largo etcétera. En definitiva, no han sido perfectos, pero sí, hicieron todo cuanto pudieron, supieron, te dieron lo mejor. Ten en cuenta que el bebé percibe la realidad y sobre todo busca aprender. Esto es biológico y así nos construimos. Hasta los 2 primeros meses se organiza lo que es la energía y se funda la base del ser, lo que es el tejido conjuntivo. Hasta los 6 meses se forma el tono muscular, con lo que podemos pedir y podemos conocer. Hasta los 15 meses se construye todo lo emocional y de los 15 meses en adelante comienza la construcción del pensamiento y la comprensión. Entonces hasta los 15 meses todo es muy sensorial, muy corporal y así es como se memoriza. Más que empatía, que incluye una comprensión y pensamiento, el bebé lo que necesita es que el cuerpo de la madre tenga sintonía física e insistimos, este concepto es fundamentalmente corporal. Basta que un lactante maltratado perciba a su agresor para que su hemisferio derecho se ponga en alerta. Si la situación se repite, se graba en su memoria implícita y modela un estilo emocional, una forma de vincularse al otro, al ser humano, que ya es para siempre y siempre secretará hormonas del estrés cada vez que otro ser humano se le acerque demasiado. Está claro que las emociones, lejos de dominarnos, se pueden también autorregular. Esto depende de la maduración de la corteza prefrontal, que es nuestra parte racional de pensamiento, una región del cerebro que evoluciona más tarde en la vida y que puede ayudarnos a inhibir o a regular la actividad de la amígdala, de las emociones. Hablamos en realidad del cerebro humano como 3 cerebros, uno muy primitivo, que se llama el tronco cerebral, que es muy poderoso por las repercusiones en nuestra conducta a todos los niveles y de forma inexplicable durante toda la vida. Como se ha referido, se conoce lo que allí pasa, que es donde se alojan esas memorias básicas con todas las situaciones traumatizantes, pequeñitas y casi insignificantes, porque es la suma de todas ellas lo que nos da problemas. También los traumatismos mayores que cada uno haya podido vivir. Encima de este cerebro y recubriéndolo está también otro muy poderoso y con mucha influencia en nuestros comportamientos emocionales, que se llama el sistema límbico, que tiene una gran influencia porque regula la química cerebral de nuestras emociones, la alegría, la pena, la ira, el miedo, el placer. Y por fin, la maravillosa corteza cerebral, el sitio de la conciencia, del pensamiento, de la razón, del sentido común, de la voluntad, del aprendizaje voluntario, en fin, este es mucho más conocido, pero el que menos influencia tiene sobre nuestras enfermedades mentales, porque en realidad no son mentales, sino emocionales, sensoriales y conductuales. Muchas terapias operan prácticamente a este último cerebro, el más evolucionado y desarrollado de toda la vida animal. Pero las pruebas desde la ciencia neurológica, las pruebas que tenemos son que cuanto más afectado sensorial, emocional y cognitivamente se vea impactado nuestro cuerpo y por tanto nuestro triple cerebro, más cambios se producen en la mecánica neuronal,
que lleva a nuevos aprendizajes en lo social, laboral, familiar, en la pareja, a nivel individual. ¿Esto qué nos quiere decir? Pues que los pacientes de manera única necesitamos la sintonía corporal por parte del terapeuta, pues el daño principal lo tenemos hecho en aquellas zonas del cerebro que no son verbales. Por eso todas las personas a las que les faltó la sintonía viven mal estar con un terapeuta que solo sea un empático racional, porque no es lo que esperan. Su cerebro más primario necesita un cuerpo que lo calme y a la vez reprograme todas estas rutinas automáticas. Por eso te decía que tienes que confiar en tu cerebro reptiliano, porque es ahí donde se producen los cambios profundos, aunque a veces no lo comprendas. Sin ninguna duda, para mí las terapias psicocorporales son las más potentes en estos casos y que las que después pueden mantener mejor los aprendizajes a lo largo del tiempo en la vida del ser humano. Cambios para siempre. ¿Qué hacer entonces si tu terapeuta no te gusta? Pues díselo, sí, así, sin más, díselo. Si puedes, busca concretar qué es lo que no te gusta de él o de ella y díselo sin trapos calientes. Después espera, intenta no ponerte a la defensiva y escúchalo, a ver si su respuesta pues te convence. A veces en terapia escuchamos o sentimos cosas que nos llevan a ponernos en contacto con nuestros monstruos más temidos. Lo importante es que te sientas visto y escuchado por tu terapeuta en tus necesidades. Si no es así, tienes que decírselo. Yo misma tuve un terapeuta con el que conseguí expresar lo que yo necesitaba y él se mostró esquivo, casi burlón. Recuerdo que todo lo que me enfadó aquello y por mi historia personal me hubiera conformado y ya está, pero como estaba muy concienciada con lo que te estoy contando, fui capaz de sacar mi enfado y podérselo expresar. Mi terapeuta no reaccionó, no cambió su actitud, pero yo salí de esa terapia siendo otra persona, porque había conseguido enfadarme, porque alguien no respetaba mis necesidades. En definitiva, ¿qué pretendo decirte si tú eres uno de esos que busca psicólogo y no sabes ni siquiera por dónde empezar para elegir uno? Pues que no te rindas, que no te des por vencido, que preguntes a tus familias y amigos, no aparentes que todo lo puedes, por favor. Sigue buscando, no pienses en las veces que ya has fallado, que no te dio resultados, sino sigue, conquista tu sueño de vivir de otra manera, de ser feliz. Tú también puedes, tú también tienes derecho. Si vives por Sevilla, por España y los alrededores y quieres ponerte en contacto conmigo, pues charlamos de lo que te preocupa. Mi web, en la que me anuncio como psicóloga, es psicologosevilla.es. Y si tú que me escuchas hoy eres un terapeuta y quieres aprender a ser un terapeuta excelente y a vivir de tu consulta, ponte en contacto conmigo en mi mail elena@cuidatusique.com o visita mi web cuidatusique.com. Bueno, pues esto es todo. Muchos besos, un abrazo a todos y nos vemos en la próxima.